Buenas tardes. Yo complacido pues de esta invitación que nos hiciera la empresa Agros para compartir con todos ustedes algunos aspectos sobre la alimentación del ganado. Quizás un tópico de que muchos de ustedes ya conocen, que algunos pues lo habrán escuchado, lo habrán visto en múltiples oportunidades, pero que a nivel de productor siempre es importante que lo estemos comentando, que lo estemos recordando, porque son muchos los aspectos que implican en el manejo alimenticio del ganado y que a veces pues nuestros productores por una u otra razón no es que lo desconocen, sino que no lo aplicamos como realmente debería ser. Entonces la idea es tratar de llevar esta información a nivel de productor. Yo traté de hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Y estoy hoy muy complacido de ver tantos colegas aquí, algunos exalumnos y otros compañeros, cosa que me complace mucho, pues, tenerlos hoy por acá y compartir, pues, algo de esto que nos ocupa, ¿no? Y sentirnos, pues, bastante halagados con su presencia acá. Yo creo que hay que apagar las luces porque no se ve mucho la información. Y bien, yo creo que ahí lo ven, ¿verdad? Sí, no sé cómo se oye sin el micrófono. ¿Se oye bien? ¿Ah? Se escucha mejor, ¿verdad? Para grabación así. Lo que pasa es que a veces es incómodo. Bien, entonces comenzamos, ¿verdad? Todos acá ya saben quién soy yo. Yo soy el profesor Alfredo García, soy profesor emérito de la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Zulia y bueno, pues desde hace unos años atrás he venido trabajando en la parte de alimentación del ganado bovino en ambientes tropicales. Entonces vamos a dar comienzo hoy. Yo he cotitulado esta conferencia de hoy o este conversatorio sobre la alimentación de las vacas y su relación con el balance energético, ¿verdad? O condición corporal, así como la producción de leche y la reproducción. La próxima. Queremos hacer un breve recuento sobre la productividad del fundo, con énfasis en el efecto que tienen los precursores energéticos sobre la condición corporal y la respuesta productiva de las vacas. Yo quiero decir que lo que yo voy a insistir más es en los recursos energéticos, porque a pesar del tiempo que ha pasado, mi primera conferencia sobre energía en el ganado la di hace 46 años en la Villa del Rosario y todavía seguimos hablando de energía, ¿verdad? Porque todavía hay mucho cabulla que cortar en ese elemento energético. Queremos resaltar la importancia, ¿verdad?, de los productos de la digestión, o sea, los ácidos grasos volátiles, sobre el consumo de materia seca, la síntesis de tejido adiposo o condición corporal y la respuesta productiva medida en crecimiento, producción de leche y reproducción. Fíjense que aquí entramos con un nuevo elemento, ¿verdad?, que nosotros estamos llamando ácidos grasos volátiles, porque esos son los compuestos que representan la energía para nuestras vacas. ¿Ok? Siempre le digo a mis alumnos, ¿verdad?, en la facultad y en la UPTEMA, que ahora los estoy ayudando a ellos allá, que nosotros tenemos que entender que en los rumiantes tenemos que medir la energía producida por las bacterias y esa energía se llaman ácidos grasos volátiles. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las empresas que nos venden alimentos concentrados nos han vendido los alimentos en función de proteína. Ese es el elemento más costoso, pero el menos importante en el ganado productor de leche. La proteína es muy fácil cubrirla, lo más difícil es cubrir la energía. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que si nosotros utilizamos, por ejemplo, forraje, los forrajes son alimentos fibrosos con muy baja cantidad de energía en su composición. Aun cuando estén en su mejor etapa de crecimiento, su energía es baja, es poca. ¿Ok?
Y los granos de cereales, por ejemplo, que son altos en almidón, normalmente son alimentos altamente energéticos. Y esos alimentos, pues, son realmente los que van a producir energía si yo quiero producir leche. Y son los que producen energía, porque yo quiero que desde este momento entremos a entender que los alimentos que producen energía son aquellos que son capaces de ser degradados hasta glucosa. Si no son degradados hasta glucosa, no producen energía propia o beneficiosa para la vaca en cuanto a producción de leche se refiere. Quizás producen energía, por ejemplo, las grasas, que tienen alta cantidad de energía, tienen energía que puede ser beneficiosa para aumentar el tejido adiposo del animal, pero no para la producción de leche, ni tampoco para la reproducción, a menos que esa grasa tenga ácidos grasos, con dobles y triples enlaces, que son lo que nosotros llamamos ácidos esenciales. Si no es así, entonces esa grasa tampoco nos sirve mucho. También debemos considerar los aspectos más importantes relacionados con la masa de tejido adiposo al parto, ¿verdad? La homeostasis, la homeoresis, el eje somatotrópico gonadal, la esteroidogénesis y la respuesta reproductiva. Bien, en este punto, pues, quiero resaltar que hablo de los aspectos de la masa de tejido adiposo al parto. ¿Y dónde medimos la masa del tejido adiposo al parto? Eso no es otra cosa que la condición corporal que las vacas tienen al parto. Allí medimos la masa de tejido adiposo. Y desde ya quiero decirles que cuando hablamos de balance energético, nos estamos refiriendo a la masa de tejido adiposo. ¿Ok? Eso es balance energético. Si un animal está en balance energético negativo, por ejemplo, como la mayoría de nuestras vacas, la masa de tejido adiposo está deprimida. La vaca está utilizando grasa para mantenerse viva, grasa para caminar, grasa para consumir el alimento, pero no está utilizando esa grasa, ¿verdad?, para los efectos que ella debería utilizarla. Y normalmente puede producir leche a expensas de esa grasa, porque en el tejido adiposo esos ácidos grasos que forman triglicéridos, ¿verdad?, se unen a una molécula que nosotros llamamos glicerol fosfato, ¿verdad?, que no es otra cosa que una triosa, es decir, es la mitad de una molécula de glucosa. Como dije antes, si no hay alimentos que produzcan glucosa, entonces no tenemos cómo formar masa de tejido adiposo. La siguiente. Bien, la productividad del fundo es la respuesta animal dada por la aplicación de tecnologías en un sistema de producción. Para evaluarla es necesario revisar qué se entiende y cómo se define el sistema de producción, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus metas. La siguiente. En el sistema de producción es aquel que utiliza una combinación adecuada de todos los elementos que integran, ¿verdad?, o que determinan la producción animal, entre ellos el recurso animal, el recurso forrajero y el nivel de suplementación para un manejo productivo y reproductivo. Desde ya quiero acertar, ¿verdad?, de que cuando me refiero a suplementación no necesariamente me refiero a alimentos concentrados, porque a veces confundimos con suplementación con alimentos concentrados y eso no es así. ¿Okay? Yo puedo suplementar inclusive con forraje, dependiendo pues de cuál es la situación que estemos manejando en la finca, o con algunos otros subproductos de cosecha que me puedan producir energía y no me estoy refiriendo a un alimento concentrado. La siguiente. En el sistema de producción, ¿verdad?, para orientar el desarrollo de un sistema de producción con bovino, es necesario conocer los principios básicos para la alimentación, recursos nutricionales, ¿verdad?, disponibles, las restricciones nutricionales asociadas con el alimento y optimizar el suministro de nutrientes al animal con respecto al alimento básico, que es el forraje. Siempre tenemos que tener presente que el forraje es no solamente el alimento básico, sino el alimento más económico con el que nosotros contamos a nivel de finca. La idea central es maximizar el consumo de forraje sin deprimir el nivel de producción de los animales, de manera que el costo de la alimentación sea menor. Siempre tenemos que tener presente de que el forraje va a ser nuestro alimento primordial, el más económico y con el que nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Como le decían al profesor Werner, pues cuando comenzamos ahora en la entrevista,
nosotros tenemos que entender, tenemos que conocer los forrajes que tenemos en la finca y qué tipo de forraje estamos utilizando, ¿ok? Porque muchas veces tenemos en la finca diferentes tipos de forraje, pero no sabemos cómo manejarlo y no todos los forrajes se manejan igual, ¿ok? No es igual manejar un forraje de pasto guinea que manejar un forraje de pasto alemán, ni tampoco va a ser igual que manejar una humidícola o manejar una bermuda. Es decir, cada uno tendrá un manejo específico, pero nosotros tenemos que conocer cuáles son sus hábitos de crecimiento, cómo crece, y cuándo está en la mejor condición que tenga la mejor calidad. Hay métodos por los cuales nosotros podemos más o menos estimar la calidad de un forraje. ¿Okay? Hoy en día hay una serie de datos, hay una serie de información a la que nosotros tenemos acceso y podemos pues, determinar si un forraje es de calidad o no es de calidad, sin necesidad de ir a un laboratorio. Por supuesto, deberíamos corroborar lo que estamos esperando como calidad de un forraje con un análisis bromatológico a nivel de laboratorio. Actualmente solo aquí en Maracaibo solamente tenemos la Facultad de Agronomía que afortunadamente pues todavía está haciendo ese tipo de análisis. La siguiente. Esta lámina quiero indicar acá, ¿verdad?, los mecanismos que controlan el consumo de forraje. Y esto es muy importante. Fíjense que en el primer lugar nosotros tenemos la demanda metabólica. ¿Qué es la demanda metabólica? La demanda de energía que tiene el animal. Eso me dice que el consumo va a ser igual a los requerimientos de energía sobre la energía del alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que es la energía la que satisface al animal, la que le dice al animal hasta aquí, no comas más porque ya completé los requerimientos de energía, ¿ok? Y si son, a veces decimos no, que es la falta de proteína, no es cierto, ¿ok? Es la energía. ¿Cuántas calorías está comiendo esa vaca para producir tantos litros de leche, para mantenerse viva, para caminar o para consumir el alimento? Ahí está la energía que la vaca necesita. Y ya vamos a ver más adelante, pues, cómo medimos esa energía. Otra teoría dice que es la retención del tracto gastrointestinal. El consumo es igual a la capacidad del tracto gastrointestinal sobre el tiempo de retención. ¿Qué nos dice esta ecuación? Esta ecuación nos dice que si el alimento, por ejemplo, es muy tosco, es muy fibroso, tiene baja digestibilidad, ese alimento va a permanecer en el rumen por mucho tiempo. Y mientras esté en el rumen, está ocupando un espacio. Y mientras ocupe ese espacio, por supuesto, el animal no va a comer más, no puede comer más. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a la calidad del pasto. Si tenemos un pasto maduro sobre maduro, ¿verdad?, de muy baja calidad, ese pasto lo deberíamos procesar, por ejemplo, amonificar para mejorar su digestibilidad y no permitir que ese material esté ocupando un espacio en el rumen por mucho tiempo. ¿Okay? Eso es viable hacerlo y pues podemos hacerlo para utilizar un material que dispongamos en la finca. Y finalmente tenemos el comportamiento digestivo. Dice que el consumo es igual al peso del mordisco, es decir, el mordisco de pasto que hace la vaca, multiplicado por el número de mordiscos y por el tiempo de pastoreo que tenga el animal. El doctor que hizo este trabajo, ¿verdad?, fue un médico veterinario e ingeniero agrónomo venezolano, que fue el doctor Eduardo Chacón, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Cuando trabajando en el consumo de forraje en Australia, logró medir pues la cantidad de mordiscos que una vaca hacía diariamente, logró medir cuál era el tamaño de ese mordisco y ver cuánto tiempo ese mordisco tardaba para ser digerido en el rumen. Y de ahí pues hacer esa ecuación y obtener la cantidad que las vacas consumían. Bien. En los forrajes como base de la alimentación de los rumiantes, ¿verdad? Primero hay que conocer la estructura organizacional de la planta, la cual afecta el consumo y la digestibilidad. Por ejemplo, hay pasturas cuyo crecimiento, ¿verdad?, es tal que limitan el acceso a los forrajes. Potreros de Mombasa, por ejemplo, muy maduros, con una macolla sumamente grande, sumamente alta, no permiten que la vaca consuma lo que está en el centro de la macolla. Escasamente comen lo que está alrededor. Eso es una limitante que tiene para el consumo de los animales. Hay otras veces que hay en el potrero algunos factores antinutricionales, por ejemplo, lo que llamamos nosotros araña gato, jalapatrás y eso,
que limitan el acceso del animal al material, y entonces eso va a limitar el consumo. Adicionalmente, la pared celular de los forrajes, ¿verdad?, es determinante de la digestión de los mismos y puede presentarse como primaria, secundaria y terciaria. Esto es de suma importancia. A lo que nosotros le damos menos importancia cuando vemos los forrajes es a su estructura, a la pared celular. Yo normalmente trabajo con los estudiantes y revisamos las células que forman una hoja vegetal, que son alrededor de 12 tipos de células más o menos. Pero cada una de esas células tiene una digestibilidad diferente, porque va a depender si son células con las que la hoja se adhiere al tallo, o si son células que están en la superficie de la hoja, o si son células que están en la parte ventral de la hoja. Cada una de esas células tiene diferente digestibilidad. ¿Por qué tienen diferente digestibilidad? Porque tienen diferente estructura celular. Y esa estructura celular va a depender de la función que tiene la célula vegetal en la planta. Por ejemplo, los forrajes de corte, Taiwán, elefantes, etcétera, ¿verdad?, son de muy baja digestibilidad. ¿Y por qué son de baja digestibilidad? Pues son forrajes erectos, ¿verdad?, de gran tamaño, que necesitan ser resistentes para poder mantenerse erectos. ¿Qué quiere decir eso? Que sus tallos están formados por una estructura celular fibrosa, formada por celulosa y milcelulosa y muchas veces asociada con lignina, que le resta digestibilidad al forraje. Entonces tenemos un material, ¿verdad?, que nos está limitando el consumo porque es indigestible. A veces pues la gente se emociona porque ve mucho forraje, ¿verdad?, en un potrero de pasto de corte, pero más bien a veces ese forraje no es productivo. Y no es productivo porque es un material fibroso, ¿verdad?, porque es un material que a lo mejor no tiene la calidad necesaria y que no nos va a dar el rendimiento real que nosotros necesitamos. La siguiente, Mario. Bien, si vemos, esta es la estructura de la célula vegetal. Vemos que hay el contenido celular, que es la parte que está en el citoplasma de la célula, la pared celular, que puede ser primaria y secundaria, hay una lámina media que está entre las dos paredes de la célula, ¿verdad? En el contenido celular normalmente hay azúcares, almidón, proteína, nitrógeno no proteico y lípidos, mientras que la pared celular está formada normalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. Sabemos que celulosa y hemicelulosa son carbohidratos estructurales, mientras que la lignina no es un carbohidrato, es un compuesto fenólico que se asocia a celulosa, hemicelulosa, normalmente se ubica entre las dos láminas, ¿verdad? Y eso hace o genera una situación de indigestibilidad en esa célula vegetal. Limita, ¿verdad?, la digestibilidad, y si limita la digestibilidad, también está limitando el consumo del forraje. La siguiente. Me disculpan que tengo que ir un poquito más rápido, pero el tiempo que me dieron es 1 hora y entonces el material es largo, ¿no? La composición de los carbohidratos de las plantas, esto es importantísimo, señores. Carbohidratos de la planta hay carbohidratos en el contenido celular y hay carbohidratos en la pared celular. En el contenido celular tenemos ácidos orgánicos, azúcares, almidones, fructosanos. Hay sustancias pectínicas y betaglutano, tanto en el contenido celular como en la pared celular, que además tiene hemicelulosa y hemicelulosa. Y nosotros vemos estas letricas que tenemos acá abajo, ¿verdad? Si empezamos de abajo hacia arriba, la CSDN son carbohidratos solubles neutro detergente. La FDN es fibra detergente neutra. La FSDN es fibra soluble detergente neutra. Y la FDA es fibra ácido detergente. ¿Qué sucede? Cuando nosotros el laboratorio nos da esa información, nosotros tenemos que entender que cuando nos dicen fibra neutro detergente, ¿verdad?, nos está diciendo la cantidad total de fibra que hay en el forraje. Pero cuando nos dicen fibra ácido detergente, sabemos que está formada por celulosa, básicamente, y a veces hemicelulosa con lignina. Eso es indigestible. Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar nosotros, ¿cuánta es la cantidad de fibra, ¿verdad?, neutro detergente y ácido detergente que yo debería esperar en un forraje para que tenga calidad? Si el forraje me dice que tiene, por ejemplo,
60% de fibra neutrodetergente, pero de ese 60%, el 50% es fibra ácido detergente, eso es un pasto muy pobre. Eso no me sirve, ¿ya? Porque ese es un pasto indigestible. Entonces, ahí tenemos que entrar, ya tenemos un análisis de laboratorio que nos los está respaldando. Ahora, si me dicen que tengo 55, 60% de fibra neutrodetergente, pero el 40%, ¿verdad?, es fibra soluble y solamente el 20% es fibra ácida, entonces ese es un forraje de calidad, ¿ok? A ese forraje yo puedo esperar que ese forraje me produzca energía. ¿Estamos? Porque la idea es que ese forraje produzca energía. ¿Y de dónde va a producir energía? Va a producir energía a partir de la fibra soluble neutrodetergente, de los almidones, ¿verdad?, de la proteína, en fin, de todos los nutrientes que se encuentran dentro de la célula. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros tenemos que ir, tenemos que entender esa parte cuando nosotros hacemos la evaluación del forraje. Quiero decir con esto que es necesario, ¿verdad?, que en nuestra finca nosotros entendamos que tenemos forrajes que tienen diferentes calidades y que deberíamos, ¿verdad?, por lo menos conocer, si no tenemos el análisis de laboratorio, por lo menos hay ya tablas, ¿verdad?, que traen hoy en día por lo menos la mayoría de los forrajes tropicales que nosotros tenemos acá en la cuenca del lago de Maracaibo y que por lo menos tenemos una aproximación de la cantidad o del contenido celular que tienen ese forraje. Al siguiente. Ok, los precursores energéticos en el rumen y los productos de la digestión. Durante la fermentación ruminal, las bacterias producen enzimas y descomponen los carbohidratos del alimento ingerido en sus componentes básicos de azúcar. Las bacterias fagocitan las moléculas de azúcar y las metabolizan parcialmente. Los subproductos de este proceso son excretados al ambiente ruminal. Esos subproductos son conocidos como ácidos grasos volátiles. Estos son los caballeritos de batalla que nos interesan. O de cadena corta, que son la principal fuente de energía para el ganado vacuno. Cualquier proceso o factor que influya en la fermentación ruminal puede afectar la cantidad de energía liberada de la ración y disponible para el animal. Es decir, cualquier situación que nos afecte negativamente nos va a afectar negativamente la cantidad de energía que ese animal va a tener posible. ¿Y por qué no la va a afectar? Porque nos está limitando. Por ejemplo, si es un forraje que tiene mucha lignina, ese es un factor antinutricional que no me va a permitir obtener energía. ¿Y por qué no me va a permitir obtener energía? Porque lo va a hacer indigestible. Y desde un momento quiero que entendamos que quien me dice que en el forraje hay energía es la digestibilidad. Si el forraje es digestible, produce energía. Si no es digestible, no produce energía. ¿Estamos? No produce energía. Es decir, en función de la digestibilidad es que vamos a obtener nosotros la cantidad de energía que produce el forraje. La siguiente. Bien, los precursores energéticos en el rumen, ¿verdad?, producto de la digestión de forraje o de concentrado, tenemos entonces que son celulosa, hemicelulosa, pectina, fructosanos y almidón. ¿Okay? Estos son los precursores energéticos. Ellos se degradan y producen productos intermedios como son celobiosas, pentosas, ácido urónico y galactosa, fructosa y maltosa. Todos ellos van hacia la producción de glucosa en el rumen. Como dije antes, ¿verdad?, es la glucosa la fuente de energía que necesitamos en las vacas. Pero no solamente es para las vacas, porque esta glucosa que se produjo allí del forraje o del concentrado no es para la vaca. Esa es para las bacterias del rumen. Las bacterias del rumen, al igual que todos nosotros, ¿verdad?, necesitan una fuente de energía que se llama glucosa. ¿Y por qué necesitan esa fuente de energía? Porque esa fuente de energía llamada glucosa le permite a las bacterias del rumen degradarla, ¿verdad? Y cuando la degradan, producen ATP, que es adenosintrifosfato. Esa es la energía que necesitamos todos nosotros, que necesitan los animales y que también la necesitan las bacterias. ¿Okay? Sin ATP no hay crecimiento bacteriano. Sin ATP no hay degradación de los azúcares, no hay producción de ácidos grasos volátiles. Y si no hay producción de ácidos grasos volátiles, no hay energía para producción de leche, no hay energía para mantenimiento, no hay nada.
Entonces, nosotros necesitamos, ¿verdad?, que se produzca esa energía en el rumen, ¿verdad?, a expensas de los forrajes que tienen carbohidratos que son digestibles y que en su degradación llegan a producir glucosa a nivel ruminal, como dije antes, para las bacterias del rumen. La siguiente. Esa glucosa en el rumen, ¿verdad?, es degradada, ¿verdad?, en un proceso de hidrólisis incompleta, es decir, no es totalmente degradada. Y en esa hidrólisis, ¿verdad?, fíjense que yo coloco ahí ATP, porque ellos pasan en la degradación de la glucosa, que es imperfecta, llegan a piruvato, y a partir del piruvato sigue su proceso de degradación y puede formar acetato. En esa producción de acetato producen 2 moléculas de ATP, mientras que en la formación del propionato, que es otro ácido graso volátil, producen un ATP, y en la producción de butirato producen otro ATP. El propionato y el lactato son interconvertibles y entonces ahí no hay mayor producción de energía. Esos ATP son fuentes de energía que van a utilizar las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares, es decir, es una sola célula, pero esa célula es una proteína y esa proteína está formada por aminoácidos. Ahora bien, esos aminoácidos que componen esa célula, ¿verdad?, microbiana, están unidas a través del ATP, por una fuente energética que es ATP. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que si no hay nitrógeno para producir, ¿verdad?, síntesis de bacterias, no va a haber crecimiento bacteriano. Pero si no hay carbohidratos en la ración para producir ATP, ni que haya el nitrógeno que haya, no va a haber crecimiento bacteriano. ¿Okay? Ahí la energía es preponderante, pasa a dominar el efecto. Y ahí es cuando yo quiero que nosotros entendamos esa parte. La siguiente, por favor. Cuando nosotros vemos la vaca, vemos el rumen. ¿Y qué se produce en el rumen? Ácido acético, que es un ácido graso de cadena corta con 2 átomos de carbono, ácido láctico con 3 átomos de carbono, ácido propiónico también con 3 hidratos de carbono, ácido butírico con 4. Se produce proteína bacteriana. ¿Ok? ¿Qué es importante de esto? Que esos ácidos grasos volátiles que constituyen la energía de la vaca, ¿verdad?, en el caso del ácido acético, prácticamente no llega al hígado, sino que pasa directamente al tejido adiposo para formar la grasa corporal, y entre esa grasa corporal, la condición corporal. ¿Estamos? Ese es el que nos da la condición corporal de la vaca, el ácido acético. Y todos los forrajes producen mayormente ácido acético. De tal manera que el ácido acético, que si nosotros queremos llamar, eso es vinagre, ¿verdad?, se utiliza en el cuerpo de la vaca para producir grasa. Y producen grasa saturada, eso hay que tenerlo pendiente. Producen grasa saturada, ¿ok? No producen ácidos grasos esenciales, sino grasa saturada. El ácido láctico y el ácido propiónico, los dos son interconvertibles y van al hígado. Y en el hígado entra en el proceso de gluconeogénesis, es decir, se utilizan para sintetizar glucosa. Esa glucosa sí es para la vaca, ya ahí no es para las bacterias, esa sí es para la vaca, la que se está sintetizando en el hígado. Mientras que el ácido butírico, ¿verdad?, es convertido en un compuesto que se llama beta-hidroxibutirato, que tiene 3 funciones fundamentales. La primera va al tejido adiposo, ¿verdad?, y es utilizada en la síntesis de ácidos grasos, ¿verdad?, de cadena larga, con saturaciones e insaturaciones. Es decir, puede llegar a la formación, si hay el elemento necesario, ¿verdad?, de ácidos grasos esenciales. Va al hígado y en el hígado es utilizado para la síntesis de lipoproteínas de mediana, baja y alta densidad. Esas lipoproteínas son las que van al tejido adiposo y transportan el glicerol desde el tejido adiposo hasta el ovario para que haya la síntesis, ¿verdad?, de las hormonas reproductivas. ¿Ok? Son las lipoproteínas las que transportan ese colesterol. ¿Ok? Si no hay grasa, no hay síntesis de colesterol y entonces tampoco va a haber síntesis de lipoproteína. Y también va a la glándula mamaria y es utilizado
para la producción de grasas blandas. ¿Ok? Es decir, en la glándula mamaria es como un hígado externo. ¿Ok? Pero allí se sintetizan grasas saturadas y grasas insaturadas. ¿Ok? Las insaturadas dependientes del beta-hidroxibutirato y las saturadas dependientes del ácido acético. ¿Qué es esa grasa en la glándula mamaria? Es la mantequilla que nos comemos. ¿Ok? La mezcla de los dos permite ser obtenida a través del ordeño. ¿Ok? Porque si no fuera por saturada, no habría forma ni manera de extraerla de la glándula mamaria. Pero allí se mezclan las dos y tenemos nosotros pues la oportunidad de tener esa grasa. Eso da la grasa de la leche. ¿Ok? Bien, la próxima. La productividad del ganado lechero depende en gran medida de la nutrición y de la capacidad de la ración para satisfacer las necesidades nutrientes. Lógico. El fenotipo del animal, que es medible, es el resultado de la interacción entre la genética y el medio ambiente. La nutrición constituye gran parte del componente ambiental y por consiguiente tiene capacidad sustancial para afectar el fenotipo del animal. ¿Estamos claros? Entonces, tengamos presente, la alimentación es un factor ambiental, ¿ok? Es controlable, nosotros lo podemos controlar. Nosotros no podemos controlar la temperatura solar, ni tampoco podemos controlar la humedad relativa en la finca, pero la alimentación la podemos controlar. ¿Estamos? Y si podemos controlar la alimentación, podemos intervenir el fenotipo del animal. ¿Estamos claros? No vamos a intervenir el genotipo, pero sí vamos a intervenir el fenotipo con lo que le estamos dando de comer a las vacas. El ganado lechero tiene necesidades absolutas cuantificadas, no porcentaje ni tampoco concentraciones. ¿A qué me refiero esto? ¿Verdad? ¿Cómo nos venden el alimento nosotros concentrado en las plantas? 18% de proteína cruda. La vaca no necesita porcentaje, ni tampoco necesita concentración, necesita cantidad real. ¿Estamos? ¿Ok? No porcentaje ni tampoco concentraciones. Eso lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque el alimento es más caro mientras mayor proteína tiene. Pero ningún alimento de planta que yo haya visto aquí en el país dice cuánta energía tiene ese alimento. Ninguno. ¿Ok? Y lo que es más difícil, que no lo podemos calcular cuánta es la energía. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen allí en la etiqueta fibra cruda, proteína cruda, ¿verdad? Extracto libre de nitrógeno, extracto etéreo y ceniza. Pero yo con esos valores no puedo determinar la cantidad de energía que tiene el alimento. ¿Me entienden? Yo necesito saber cuál es la digestibilidad de ese alimento. ¿Ok? Solamente si tengo la digestibilidad, yo puedo calcular los nutrientes digeribles totales. Y con los nutrientes digeribles totales, sí puedo calcular la cantidad de energía que tiene ese alimento. ¿Estamos? Porque 1 kilogramo de nutrientes digeribles totales tiene 4.4 megacalorías de energía metabolizable. De energía digestible. Y la energía metabolizable, que es la que el animal utiliza, ¿verdad?, representa el 86% de la energía digestible. Quiere decir que si tengo la digestibilidad o los nutrientes digeribles totales, entonces yo puedo calcular cuánta cantidad de energía tiene ese alimento. Pero hasta ahora no he visto ninguno que me dé esa información. Yo asumo que es por interés propio de las empresas, que no les colocan ese valor, ¿verdad? Nos ponen un alimento de alta energía. ¿Qué creen ustedes que da ese alimento de alta energía que nos están vendiendo? Ese alimento contiene grasa, ¿me entiendes? Pero ¿qué calidad de grasa tiene? ¿Verdad? Lo más probable es que tiene aceite de palma, y eso es una grasa de muy baja calidad. No contiene ácidos grasos esenciales, ¿ok? Y si no contiene ácidos grasos esenciales, no estoy haciendo yo nada con eso, porque eso no me va a mejorar la reproducción, que es lo que yo quiero dar cuando doy grasa sobrepasante, por lo menos. ¿Ok? Porque tiene aceite de palma. Y el aceite de palma, ¿verdad?, tiene ácidos grasos que no son insaturados, son saturados, ¿verdad? Ácido
palmítico, ácido mirístico, ácido esteárico, ácido coproico. Esos son ácidos grasos saturados. No tiene ni ácido oleico, ni linoleico, ni linolénico, y mucho menos araquidónico, que son los ácidos grasos esenciales. ¿Ok? Entonces, si no los tiene, no es una grasa que me va a ayudar a mí en lo que yo espero cuando le doy al animal. La siguiente. Cuando nosotros ofrecemos, ¿verdad?, la alimentación de las vacas, ¿verdad?, nosotros necesitamos saber, más o menos, tener una idea de cuál es la producción de glucosa, que hay en el hígado, porque en función de la producción de glucosa en el hígado va a haber la producción de leche. Cuando la vaca pare, el sistema nervioso central, el cerebro, le da una orden al hígado, donde le dice, produce mucha glucosa, pero esa glucosa la vas a mandar para la glándula mamaria y para el sistema nervioso central. El resto de los órganos no van a tener acceso a glucosa. ¿Estamos? Eso es una orden del sistema nervioso central. ¿Ok? Y la ejerce a través de la somatotropina, que es la hormona de crecimiento. Por ejemplo, la glucosa que se produce en el hígado, ¿verdad?, en vacas lecheras está entre 3.08 a 3.11 kilogramos por día, en función de la alimentación que tenga la vaca. ¿Ok? A los ácidos grasos volátiles, el propionato produce alrededor de 55 a 58 kilogramos, ¿verdad?, que representa un 66%. El lactato, entre un 18 y un 21%, porque como dije antes, se interconviene con el propionato. Los aminoácidos, prácticamente muy baja, muy cantidad de glucosa se puede producir a partir de aminoácidos, aunque sí se puede producir, y lo que es alanina, ¿verdad?, y el glicerol, muy poco. ¿Por qué los aminoácidos producen glucosa? Bueno, porque ellos están formados por una cadena carbonada, ¿verdad?, que cuando fisiológicamente en el rumen ocurre la desaminación del aminoácido, nos queda esa cadena carbonada que nosotros llamamos, ¿verdad?, que es un cetoácido. Y ese cetoácido entra al ciclo de Krebs y produce, ¿verdad?, glicerol a partir del oxaloacetato. Eso toma una ruta inversa, ¿verdad?, y va a la síntesis de glucosa. Entonces, ahí puede producir glucosa. ¿Ok? Pero ese es un proceso muy costoso. Yo no puedo producir energía en la vaca a expensas de la proteína, porque es muy costoso. Tengo que producirlo a expensas de carbohidratos, que son los que son más económicos, ¿verdad?, y que me van a producir la mayor cantidad de energía porque generan propionato. ¿Ok? Cuando yo doy grasa, la grasa no va a producir propionato, nunca. No hay ninguna fórmula ni química, ni fisiológica, ni matemática, ni de ningún tipo que un ácido graso pueda producir propionato. Eso es imposible. De tal manera que a los que venden grasa sobrepasante tienen que estar conscientes de que la grasa sobrepasante no aumenta la producción de leche. Y no la aumenta porque no hay manera de que se convierta, pues, o de que genere un propionato. ¿Ok? Si no genera propionato, no genera glucosa. Siguiente. La energía es la fuente de combustible del organismo. Es necesaria para impulsar los procesos metabólicos que apoyan o mantienen al animal, ¿verdad?, permitiéndole crecer, reproducirse y mantener la lactación. El crecimiento y la productividad del ganado son procesos que dependen de la energía. Un déficit de energía afecta la productividad más rápidamente que los déficits de otros nutrientes diferentes al agua. El agua es limitante. Los signos de deficiencia energética incluyen pérdida de peso, pérdida de la condición corporal, disminución del crecimiento, deterioro del sistema inmunitario e insuficiencia reproductiva. Con eso queremos decir, ¿verdad?, que es la energía el elemento más importante. ¿Y por qué yo lo considero más importante? Yo puedo satisfacer las necesidades de proteína de una vaca con urea, ¿ok? Y la urea es nitrógeno no proteico y muy económica, ¿ok? ¿Cuánto cuesta un kilo de urea y cuánto cuesta un kilo de harina de soya? ¿Cuánta proteína me produce
un kilo de soya que tiene 52% de proteína y cuánto me produce, ¿verdad?, uno de urea que tiene 283% de proteína. Lo que tengo que saberlo manejar, ¿me entiendes? ¿Okay? Eso no lo puedo hacer con la energía. ¿Okay? Yo no puedo producir energía a partir de más nadie que no sea un carbohidrato. ¿Estamos? Es la única forma de producir energía. Y por eso es el elemento más costoso y más difícil de balancear. Siguiente. ¿Ya lo pasó? Okay. Los carbohidratos fibrosos de los forrajes y de muchos subproductos de alimentos pueden ser poco digestibles o muy digestibles. Contrariamente, los granos que contienen una cantidad relativa alta de almidón tienden a digerirse fácilmente y por ende proporcionan más energía que la mayoría de los alimentos fibrosos que son bajos en almidón. Las grasas son mucho más densas en energía que los carbohidratos. La grasa tiene 7.7 megacalorías de energía metabolizable, mientras que el almidón del maíz tiene 3.1, 3.2. O sea que tiene el doble de la energía de la grasa. Pero el almidón del maíz produce glucosa. En cambio, la grasa no produce glucosa. Esa es la gran diferencia que hay. ¿Estamos claros? Entonces, esa me sirve para otras cosas, pero no para lo que yo espero con respecto a la producción de leche. ¿Ok? La grasa no debe representar más del 1 al 5% de la materia de la ración. El ganado alimentado con raciones a base de fibra, el contenido total de grasa en la dieta no debe exceder del 5% de la materia seca. La grasa afecta la digestión de la fibra. Similarmente, el contenido de grasa de las dietas, ¿verdad?, a base de grano no debe exceder del 6.5% de la materia seca de la dieta. ¿A qué se debe esto? Porque a veces los vendedores, ¿verdad?, le hablan al productor de que la grasa sobrepasante aumenta la cantidad de leche y le dicen que le dé, por ejemplo, 100, 200 gramos. Pero como aumenta la producción de leche, el productor decide, en vez de darle 200 gramos, le da 400 o le da 500. ¿Me entiende? Porque le va a aumentar la producción de leche. La grasa es tóxica para las bacterias del rumen. ¿Ok? Y no toda la grasa sobrepasante es sobrepasante. Gran parte de esa grasa sobrepasante se degrada en el rumen. ¿Ok? O ejerce sus efectos de toxicidad porque las bacterias del rumen no toleran la grasa. Y por eso es que se creó, ¿verdad?, la idea de saponificar la grasa con sales de calcio para que no pueda ser digerida en el rumen y pues vaya al intestino donde va a ser separada y va a ser utilizada. Pero hay muchas de estas grasas que sí, realmente si revisan el trabajo del doctor Rolando Hernández, ¿verdad?, van a ver que él hizo un trabajo con diferentes tipos de grasas sobrepasantes y evaluó, ¿verdad?, la degradabilidad de cada una de ellas tenían el rumen y todas, ¿verdad?, tienen degradabilidad. La que mejor o que tiene menor degradabilidad, sin embargo, tenía un 22% de degradabilidad en el rumen. La siguiente. Ok. Los diferentes alimentos pueden diferir sustancialmente en la cantidad de energía que ellos proporcionan. El contenido energético de los alimentos para el ganado vacuno, ¿verdad?, se cuantifica como nutrientes digeribles totales, lo que les dije antes, ¿verdad?, expresados como un porcentaje de la materia seca de la dieta. Los nutrientes digeribles totales representan la cantidad de energía digestible que el alimento proporciona al animal. Un kilogramo de nutrientes digeribles totales es igual a 4.4 megacalorías de energía digestible. La energía metabolizable representa el 86% de la energía digestible. La energía neta se expresa en megacalorías por unidad de peso, ¿verdad?, y representa la cantidad de energía disponible para ser utilizada por el animal para mantenimiento y lactación, energía neta para mantenimiento y lactación, y energía para la ganancia, es decir, energía neta para ganar peso. En las vacas, ¿verdad?, nosotros esperamos que haya ganancia de peso. ¿Ok? Si bien la vaca cuando pare pierde condición corporal y a veces pierde peso,
nosotros necesitamos que una vez que el balance energético se equilibre, esa vaca comience a ganar peso. Entonces necesitamos energía neta para la ganancia de peso, así como energía neta para mantenimiento y lactación, que anteriormente se analizaban por separado, hoy en día se realizan pues como un solo elemento. La siguiente. La proteína juega un papel importante en la nutrición de los bovinos. La proteína dietética suministra a las bacterias una fuente de nitrógeno que utilizan para producir su propia proteína. Adicionalmente, proporciona al ganado una fuente de aminoácidos que se utilizan como componentes básicos para asimilar o reparar proteínas en el organismo. Quiere decir que eso es lo que hace la proteína. Y ahí es cuando yo me refiero a que ese 20% de proteínas que nos venden en el alimento concentrado, eso no es para las vacas, eso es para las bacterias del rumen. Las bacterias del rumen van a degradar cualquier proteína que ahí llegue, ¿ok? De tal manera que ellas van a consumir esa proteína y van a realizar su propia proteína, van a construir proteína microbiana, ¿ok? Y va a quedar, sí, siempre algún residuo que a lo mejor lo puede utilizar la vaca. Pero básicamente esa proteína que le estamos dando a la vaca es para las bacterias ruminales, ¿ok? Es decir, para la microflora en general, porque hay bacterias, hay protozoarios, hay levaduras y hay hongos. Ahora se sabe que hay virus también. Entonces todos esos van a utilizar de esa proteína que nosotros le estamos suministrando. Las necesidades de proteína se expresan en unidades de proteína metabolizables y es la proteína que se absorbe, disponible para que la metabolice el animal. Incluyen proteína microbiana y la proteína no degradable en el rumen, ¿verdad? Que se digiere y se absorbe en el intestino delgado. ¿Qué quiere decir esto? Que la proteína metabolizable de nuestras vacas está dada por la proteína microbiana. Es decir, las proteínas reciben el alimento que le estamos dando, ya sea forraje o ya sea el alimento concentrado, la suplementación que estemos haciendo, ¿verdad? Sintetizan nuevas bacterias y esas bacterias, ¿verdad? Cuando pasan del rumen al abomazo, son las que van a constituir la proteína microbiana, que es la proteína metabolizable que utilizan las vacas para la producción de leche. El 80% de la proteína para las vacas es proteína microbiana. Entonces, ¿qué nos necesitamos nosotros? Que haya mucha multiplicación de bacterias, ¿ok? Que las bacterias se multipliquen, ¿verdad? En gran cantidad. Para que se multipliquen las bacterias, ¿qué necesitamos? Una fuente nitrogenada, que puede ser la urea, ¿verdad? Porque ese es nitrógeno no proteico, y energía, ¿ok? Por eso es que cuando damos a urea, hacemos una mezcla melasa-urea, la melasa está aportando la energía que necesita esa urea para ser aprovechada y poder ser utilizada como elemento para la síntesis de proteína bacteriana. ¿Estamos? Entonces, eso es lo fácil que es manejarlo. ¿Me entiendes? No es tan difícil como si es difícil manejar la energía. ¿Ok? Porque cuando yo tengo una vaca que me da 8 litros de leche, la cantidad de energía que necesita, puedo yo manejarme bien. Pero cuando tengo una vaca que me da 30 litros de leche, ahí no me es fácil conseguir la energía. Ahí es donde tengo que empezar a jugar con los números, ¿verdad? Hasta lograr obtener la cantidad de energía que me va a satisfacer esa condición. ¿Ok? Y esto lo digo también para que tengan presente. Ustedes saben que hoy en día en las ferias, ¿verdad? Se llevan vacas que producen mucha leche, ¿verdad? A expensas de agujas, ¿verdad? Con estimulantes, ¿ok? Tanto así que en esas vacas normalmente se produce un efecto diabetogénico, producto de tanto estímulo sobre el hígado. Y si puedo decirles algo, en la última feria donde yo estuve como juez, pude observar que la leche de las vacas no era blanca sino verde. ¿Ok? ¿Qué es producto de eso? Eso es bilirrubina. Ahí hay una bilirrubinemia, producto, el hígado está destrozado. ¿Me entiendes? Ya esas vacas no sirven para más nada. ¿Estamos? Y esto es para llamarles la atención, ¿verdad?, a la gente que planifica la feria, para que no midamos la leche en la feria
por el volumen total de leche. Vamos a medirla por los sólidos totales que tiene esa leche, la calidad de la leche. Y ahí sabemos si realmente la que gana es la que tiene leche de mejor calidad. Eso es lo que deberíamos hacer. Y no medir volumen para que nos lleven unas vacas sobreestimuladas que lo que llevan es un hígado destrozado. Bien. Los componentes proteicos aportan todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, es decir, los nutrientes que realmente necesita el animal. La siguiente. La energía y la proteína son interdependientes. Una deficiencia de proteína degradable en el rumen, ¿verdad? Nitrógeno disponible en el rumen, tiene la capacidad de influir en el aporte de energía, debido a que las bacterias ruminales necesitan nitrógeno para completar la fermentación y liberar la energía de la ración. Es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que son interdependientes y que ambos se necesitan. Del mismo modo, las bacterias ruminales no pueden sintetizar proteínas sin una estructura de carbono que esté disponible a partir de los carbohidratos durante la fermentación. Es decir, por eso son interdependientes. Las concentraciones de proteína en la ración deben ser suficientes para satisfacer las necesidades del animal, pero también deben coincidir con la cantidad de energía proporcionada por la ración, dado que la productividad del ganado es un proceso dependiente de la energía. Okay, yo quiero que hoy en día pues estemos claros y que nos vamos con ese conocimiento de que es la energía el elemento más importante que nosotros necesitamos. ¿Estamos? Bien, cuando hablamos de alimentación y balance energético, yo hice este cuadrito, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros vamos a medir el balance energético en las vacas antes del parto. ¿Cuál es la condición corporal que tienen las vacas antes del parto? El balance energético, ¿verdad? O la condición corporal de las vacas antes del parto comienza a movilizarse unas semanas, unas 4, 6, 8, 10 semanas, ¿verdad? Antes del parto, y esa movilización de las grasas se proyecta después del parto a 8 hasta 10 semanas. Nosotros vamos a conseguir, ¿verdad?, ácidos grasos no esterificados en el torrente sanguíneo de las vacas, dependiendo de la condición corporal que las vacas tienen. ¿Ok? Fisiológicamente hay cambios en los patrones del metabolismo de nutrientes. ¿Ok? Y esos cambios, ¿quién los dice? El sistema nervioso central. Hay un bajo consumo de materia seca y hay un aumento en los requerimientos de energía metabolizable para la lactancia. Ese cambio y aumento de la energía genera un déficit de energía que no cubre los requerimientos. Al no cubrir los requerimientos, entonces caemos en lo que llamamos balance energético negativo. ¿Ok? Muchas criticamos que decimos si es balance no puede ser negativo. Pero así como a veces tenemos un balance negativo en la cuenta del banco, ¿verdad? En las vacas el balance energético está dado porque están perdiendo condición corporal, están movilizando su grasa. La movilización de grasa, proteínas y calcio a la glándula mamaria, nosotros lo llamamos homeoresis. Hay una pérdida de la condición corporal y hay cambio en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Esto lo está haciendo el sistema nervioso central que coordina esos cambios. Hay un aumento de la lipólisis y no hay lipogénesis. Eso es muy importante. Aumenta la lipólisis, pero no hay lipogénesis. ¿A qué se debe eso? Cuando la vaca pare, ¿verdad? La somatotropina, que es la hormona de crecimiento, se produce en su más alto nivel. Y esa hormona es la responsable del metabolismo energético. Ella va a controlar el metabolismo energético y es la que le demanda al hígado que se produzca mucha glucosa. Si no hay glucosa de la ración, entonces esa somatotropina va a estimular, ¿verdad?, a las hormonas suprarrenales, noradrenalina y adrenalina. Y estas hormonas, ¿verdad?, van al tejido adiposo y van a producir lipólisis. ¿Por qué se produce lipólisis? Porque se necesita glucosa. ¿Okay? Al producir lipólisis, separan, ¿verdad?, los triglicéridos, los ácidos grasos, y queda la cadena carbonada, que no es más nada que glicerol fosfato. El glicerol fosfato es una triosa,
¿verdad? Que se produce cuando la glucosa es dividida en dos triosas, ¿verdad? Una va para la producción de ATP y la otra va para el tejido adiposo para esterificarse con ácidos grasos. ¿Ok? Esa es la que se separa. ¿Por qué? Porque esa vuelve a entrar al hígado para resintetizar glucosa. Eso es el efecto y eso está determinado por la somatotropina u hormona de crecimiento que está estimulando la glándulas, las cortezas adrenales para que produzcan adrenalina y noradrenalina. ¿Ok? Hay movilización entonces del glicerol fosfato, ¿verdad? Porque se produce ahí de esa cadena carbonada. Hay aumento de la gluconeogénesis hepática y con ello producción de glucosa. Y hay un bajo utilizo de la glucosa y acetato por los tejidos periféricos. Quiere decir que los tejidos periféricos, ¿verdad? Lo que es el hígado, el páncreas, el riñón, el corazón, no utilizan glucosa. Ellos van a utilizar como fuente de energía los ácidos grasos libres que se soltaron del triglicérido, ¿verdad? Cuando la adrenalina y no adrenalina produjeron la lipólisis. Esa es la fuente de energía durante ese tiempo, ¿ya? De ahí es que la condición corporal para nosotros es sumamente importante, es determinante de cómo nosotros vamos a estar manejando la alimentación de las vacas. La siguiente. Nosotros llamamos periodo de transición el periodo, ¿verdad?, comprendido desde las últimas 4 semanas de la gestación hasta las primeras 4 a 6 semanas después del parto. Como dije antes, eso puede extenderse hasta 10 semanas después del parto. El objetivo de un adecuado manejo del periodo de transición es asegurar un adecuado desarrollo de la cría en el último tercio de la gestación, mantener una adecuada condición corporal y preparar a la glándula mamaria para la próxima lactancia, optimizar la producción de leche y minimizar la incidencia de enfermedades en el periparto. Es decir, queremos que haya menos cantidad de enfermedades posparto, ¿verdad?, cuando manejamos el periodo de transición. La siguiente. Si esto es la curva de la lactancia, ¿verdad?, nosotros vamos a ver que si esta, ¿verdad?, es la curva de la leche que se produce, la curva que está punteada es la condición corporal y la otra curva sólida, ¿verdad?, es el consumo de materia seca. Si nosotros vemos esas 3 curvas, vemos que la producción de leche arranca, ¿verdad?, y aumenta durante los primeros 60 a 90 días y que de ahí en adelante comienza a disminuir progresivamente dependiendo, ¿verdad?, de la genética del animal, de la alimentación que le estemos dando y de su estado reproductivo. La otra curva es el consumo de alimentos, por eso es que decimos que el periodo de transición se extiende hasta 4 a 6, hasta 8 o 10 semanas. Y vemos que durante ese tiempo, ¿verdad?, la vaca consume muy poco y la cantidad que consume no satisface las demandas energéticas. Como no satisface las demandas energéticas, entonces la condición corporal comienza a disminuir, comienza a perderse y no va a subir hasta que el consumo no vuelve a alcanzar, ¿verdad?, la cantidad que normalmente estaba consumiendo antes del parto. Si eso no ocurre, la vaca va a seguir perdiendo condición corporal y nosotros no queremos que eso siga ocurriendo. Si nosotros dividimos la lactancia en el primer tercio de la lactancia, lo terminamos los primeros 90 días, ¿verdad? En ese periodo la vaca alcanza su máxima producción, pero es en el periodo donde la condición corporal se pierde con mayor intensidad y donde el consumo de materia seca también es menor. Esa disminución en el consumo, ¿verdad?, está dada por los cambios metabólicos, endocrinos y fisiológicos que se están sucediendo en el animal. ¿Por qué metabólico? Porque hay un switch, ¿verdad?, en cuanto a la deposición de energía en forma de grasa. No hay lipogénesis, entonces hay utilización de la grasa. Hay hormonas reproductivas, es el caso de los estrógenos, que fueron aumentados para el momento del parto y que todavía en ese periodo se mantienen en circulación. Y además de eso, ¿verdad?, hay el estrés ese fisiológico que las vacas están sufriendo. La pérdida de la condición corporal, ¿verdad?, nos dice a nosotros, si es mantenida,
es porque nosotros no estamos alimentando las vacas bien. De manera que en el segundo tercio de la lactancia, ¿verdad? Ya nosotros vemos que si está bajando la producción de leche, está aumentando el consumo de alimentos, necesariamente tiene que estar también aumentando la condición corporal. Y así sucesivamente, cuando vamos al tercio de la lactancia, que es el final de la lactancia, ya nosotros vemos que la condición corporal va a alcanzar lo que estuvo ella antes del parto. Y por supuesto, ahí ya la producción de leche, ¿verdad?, está alcanzando su menor nivel de producción, ¿verdad? Y que las vacas pues van a tener un consumo adecuado o exagerado muchas veces, que les va a permitir comenzar a almacenar grasa o energía en forma de grasa. La siguiente. Una buena alimentación de las vacas durante el periodo seco garantiza una óptima condición corporal al parto. Minimiza el estrés metabólico que ocurre antes del parto, durante el parto e inmediatamente después del parto durante las primeras 4 a 8 semanas. Este es el periodo más crítico de la vaca para la próxima lactancia, llamado periodo de transición. La siguiente. 30 a 40 días antes del parto, ¿verdad? Y hasta 4 a 8 semanas después del parto, nosotros tenemos que es el periodo que estamos evaluando. Se corresponde con la lactancia inicial, es decir, los primeros 30 días posparto. Las necesidades de energía metabolizable para mantenimiento y lactación son mayores. Los requerimientos de energía metabolizable superan el consumo de energía metabolizable en los pastos con alto contenido de fibra y detergente neutra. Es decir, no hay suficiente consumo de energía, y si no hay consumo de energía, nosotros vamos a encontrar esta situación. Vacas que pierden condición corporal, y una vaca a los 30 días posparto con una condición corporal de 2.5 o menos, es una vaca que va a costar mucho recuperar y que su reproducción va a estar totalmente limitada. No va a haber energía para que se produzcan las hormonas sexuales, no va a haber ciclicidad y por supuesto pues la vaca va a ir en detrimento progresivo. El periodo de transición impone un enorme estrés a las vacas, afecta el consumo de materia seca y de energía metabolizable, ejerce un marcado efecto sobre la condición corporal posparto, la producción de leche, la reproducción y en muchos casos la salud del rebaño. De ahí que es importantísimo para nosotros entender por qué debemos evaluar la condición corporal de las vacas durante todo su periodo de lactación. La siguiente. Durante el periodo de transición ocurren cambios metabólicos, fisiológicos y endocrinos que preparan a la vaca y dan inicio a la lactancia. Hay cambios en el consumo de nutrientes. Las altas demandas de energía estimulan el sistema endocrino para modificar el metabolismo del tejido adiposo. El tamaño de la masa de tejido adiposo afecta el mantenimiento de la lactancia, el reinicio de la actividad ovárica y la próxima lactancia. La cantidad de tejido adiposo al parto influye sobre el consumo voluntario de materia seca y la síntesis de los precursores de la leche. La movilización de la grasa corporal para la lactancia es continua los primeros 100 días posparto. Por lo tanto, debe aumentar la concentración energética del alimento si nosotros no queremos que eso siga ocurriendo. ¿Ok? Fisiológicamente, los primeros 100 días va a haber movilización de grasa. ¿Ok? Si nosotros aumentamos el consumo energético, ¿verdad?, con un alimento de alta energía, nosotros vamos a minimizar ese efecto. De tal manera que vamos a detener la pérdida de condición corporal, la pérdida de grasa. ¿Verdad? Nosotros no queremos que una vaca pierda más de medio punto los primeros 30 días posparto. ¿Ok? Si pierde más de medio punto, no estamos alimentando a la vaca como es debido. ¿Ok? Queremos que no pierda más de medio punto. Si una vaca pare con una condición corporal de 3.5 y a los 30 días está en 3, todavía es aceptable. Pero si esa vaca pare con 3.5 y a los 30 días está en 2 o 2.5, nos está diciendo que no la estamos alimentando como es debido. Así que, la condición corporal se utiliza para medir la grasa corporal de las vacas y su relación con la producción de leche y la reproducción. La medida de la condición corporal es un sistema estandarizado, consistente, primer paso para una gestión ganadera exitosa.
La condición corporal identifica la cantidad de grasa corporal en las diferentes etapas del ciclo productivo de las vacas. Optimiza la fertilidad del rebaño. Todos los cálculos de la nutrición y en la suplementación del ganado están basados en la condición corporal. ¿Ok? Eso quiero que les quede claro. Cuando yo voy a formular una ración para las vacas, ¿verdad? Tengo que basarme en la condición corporal que tienen las vacas. ¿Ok? Por eso yo soy uno que no le formulo raciones a nadie si yo no veo las vacas. ¿Ok? No puedo formular una ración por teléfono. ¿Ok? Si yo no veo las vacas, no puedo hacerlo. Por ahí hubo alguien que me llamó, que me dijo que quería una ración para todo el mundo. Le dije, esa no la sé hacer yo. ¿Ok? ¿Ven? Porque no debe ser así. La siguiente, Mari. ¿Cuál es la importancia y los usos de la condición corporal? La condición corporal de una vaca lechera mide la proporción de grasa corporal de dicha vaca. Es un importante factor en el manejo del ganado lechero. La escala de condición corporal difiere entre los diferentes países, pero bajos valores de condición corporal reflejan emaciación y altos valores indican obesidad en cualquier país del mundo. La condición corporal es necesaria para evaluar la salud, la fertilidad, la alimentación de todos los animales de la finca. Proporciona información vital acerca de las estrategias de pastoreo y la evaluación de la nutrición de los animales. Es decir, si yo llego a una finca a evaluar un rebaño y me encuentro que el promedio de condición corporal en el rebaño de producción está por debajo de 3, inmediatamente le digo al dueño, aquí hay hambre. Aquí no hay más nada que hambre. ¿Me entiendes? Porque debería estar por encima de 3, por lo menos 3.25, 3.50. Pero en la mayoría encontramos que la condición corporal del rebaño está por debajo de 3 y muchas veces por debajo de 2.5. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a haber reproducción. Vamos a tener un largo intervalo entre partos. Vamos a tener que la lactancia es más pobre y que se nos extiende la curva de la lactancia, pero en la cola. ¿Okay? Porque el pico no hay ninguna forma de cómo extenderlo. El pico siempre va a ser igual, pero la cola sí se extiende si el periodo vacío también está extendido. La siguiente. Ok. La condición corporal al parto y los cambios de la condición corporal después del parto están asociados con, primero, la producción de leche, la reproducción, anexo posparto, días abiertos, infección uterina, próxima preñez. La salud del animal, desórdenes metabólicos, baja condición corporal al parto, están asociados con baja producción de leche y baja reproducción. Condición corporal mayor de 3.5 en la escala de 1 a 5, están asociados con bajo consumo de materia seca al inicio de la lactancia, baja producción de leche y mayor riesgo de desórdenes metabólicos. Hay fincas donde las vacas están mucho tiempo en el escotero y esas vacas en el escotero ganan mucho peso y almacenan mucha grasa. Ese factor es negativo. Y es negativo porque esas vacas cuando paren por el efecto del sistema nervioso central, ¿verdad?, tienen mucha lipólisis. Y al haber mucha lipólisis no comen. Al no comer no están satisfaciendo sus necesidades de energía metabolizable. Al no satisfacerla, ¿verdad?, nos va a producir desórdenes metabólicos. A veces se producen cuadros de desplazamiento del abomazo, ¿verdad?, que son bastante graves, o nos producen algún otro tipo de alteración digestiva, ¿verdad?, que normalmente pues nos puede llevar a un detrimento del animal. La siguiente, Mario. Áreas o regiones del exterior bovino utilizadas para evaluar la condición corporal. Ahí vemos que están los huesos de la cadera, las costillas cortas o las falsas costillas o las vértebras lumbares, ¿verdad?, el hueso sacro, la base de la cola, la punta de la nalga, los huesos isquion, ¿verdad?, la fosa anal, la grupa, la punta del anca, las vértebras lumbares o falsas costillas. Es decir, esos son los puntos que nosotros evaluamos cuando queremos mirar la condición corporal de los animales. La siguiente.
Igualmente ahí, pues cada uno de estos está indicado allí, ¿verdad? El punto que nosotros estamos evaluando. Para mí es muy importante que los estudiantes aprendan a mirar esos puntos, a determinar cómo está la cantidad de grasa en esos puntos, sobre todo a nivel de la grupa, a nivel de la fosa anal y a nivel de las vértebras lumbares. ¿Ok? Siguiente. Aquí vemos más esquemáticamente, ¿verdad? Fíjense, la inserción de la cola, ¿verdad? La relación que hay entre la punta del anca y la punta de la nalga, las apófisis transversas, las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, ¿verdad? La punta de la paleta en sí, la región pericardíaca y la región del pecho del animal. Esos son los puntos donde normalmente evaluamos la condición corporal y donde damos la mayor importancia son en los puntos que están en la parte posterior, la base de la cola, la grupa como tal, ¿verdad? La punta de anca y la punta de nalga, ¿verdad? Las vértebras lumbares. Si yo evalúo una vaca y entre la punta del anca y la punta de nalga encuentro que está pareja, esa es una vaca que está alrededor de 3. Si está cóncava, está por debajo de 3. Y si está convexa, está por encima de 3. Sin embargo, tengo que asociarlo a la cantidad de grasa que hay en los promontorios que se forman en la base de la cola, ¿verdad? Tengo que asociarla a las vértebras lumbares, la cantidad de hueso de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y, ¿verdad?, cuánta cantidad de hueso de la vértebra lumbar está visible en la fosa del ijar. Esos son los puntos básicos que me van a decir a mí si la condición corporal está alrededor de 3, en 3 o menos de 3. Mientras que acá en la región pericardíaca, en la punta de pecho, en la cruz, básicamente van a ser puntos que voy a observar cuando la condición corporal está en 4 o por encima de 4. La siguiente. El porcentaje de grasa corporal según los grados de condición corporal. La condición corporal para el ganado de leche se mide en una escala de 1 a 5, mientras que para el ganado de carne normalmente se mide en una escala de 1 a 9. Pero las dos son, ¿verdad?, interconvertibles, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, desde el animal muy obeso hasta el animal gravemente demacrado o emaciado, ¿verdad? Nos van desde 5 hasta 1, ¿verdad? 5, 4, 5, 4, 3, 5, 3, 2, 5, 2, 1, 5 y 1. Mientras que allá, aquí el promedio es 3, que llamamos moderado. Mientras que allá en la escala de 1 a 9, el promedio es 5, que sería el moderado en la escala de 1 a 9 que utilizan los agentes de ganado de carne. En el caso de los que trabajamos con ganado de leche, pues básicamente utilizamos la escala de 1 a 5. Y los valores que están en el medio, ¿verdad?, representan la cantidad de grasa que tiene el animal dependiendo del grado de condición corporal que la tiene. Si ustedes ven ahí, en una condición corporal de 1, apenas hay un 3.8% de grasa en el animal. Mientras que en un animal emaciado hay un 33.9% de grasa corporal. La siguiente. Y aquí igualmente, tanto para ganado de carne como para vacas lecheras, el porcentaje de grasa corporal y la apariencia de la vaca, pues en cada uno de esos puntos, ¿verdad? Desde la 1 hasta las líneas romas, estructura ósea no visible, que están en los animales que tienen condición corporal 5 o 9. Animales sumamente grasientos, ¿verdad? Cada uno de ellos pues nos va a describir lo que nosotros encontramos cuando evaluamos la condición corporal. Yo le insisto mucho actualmente a los estudiantes de la Facultad de Veterinaria, tanto de la UPTEMA como de la Luz, ¿verdad?, a que manejen condición corporal, porque eso nos ayuda mucho a nivel de campo, ¿ok? Y más aún si queremos manejar la alimentación como es debido. La siguiente. Los grados de condición corporal, vemos aquí, ¿verdad? Nosotros no queremos vacas en esa condición, ni tampoco en esta, ni tampoco en esta, pues. ¿Ok? Son animales que los encontramos en muchas fincas, ¿verdad?, bajo esas condiciones. Y no solamente en la región de los llanos. Aquí en el Zulia yo he encontrado animales con condición corporal así como esa que estamos viendo. Son animales sumamente pobres,
demasiado, animales que no tienen pues ninguna posibilidad de recuperación. La siguiente. Tenemos animales, ¿verdad?, que ya representan pues una mejor condición corporal, ¿verdad? Y fíjense, tenemos 250, 275, 275, 250 y allá un animal con condición corporal 2. Y bueno, más o menos pues lo que nos está diciendo. Aquí es importante anotar que un punto en la condición corporal es igual a 56 kilos de grasa y eso es igual a 462 megacalorías de energía metabolizable. Eso nos permite a nosotros, cuando hacemos de esa ecuación, ¿verdad?, nos permite a nosotros estimar la cantidad de leche que se puede producir a expensas de la condición corporal. Por cada 10 litros de leche al 4.5% de grasa butirométrica, una vaca moviliza 0.62 kilogramos de grasa corporal, equivalente a 5.12 megacalorías de energía metabolizable. Las vacas durante los primeros 100 días de lactación, aún en las de baja producción, hay una pérdida de condición corporal debido a la baja cantidad de energía metabolizable en los alimentos que ellas consumen. La siguiente. Acá vemos entonces 3, 3.5, 3.75, 3, 3.75 y 4. Vemos animales que ya tienen, por supuesto, una mejor condición corporal. Animales que son con las que yo quisiera que todas las vacas nos parieran, ¿verdad?, con ese estado nutricional, con ese estatus nutricional, con ese balance positivo de energía, que me dicen que el animal está recibiendo lo que debe, ¿verdad?, y que está teniendo una respuesta productiva adecuada, ¿verdad?, porque le está permitiendo. La condición corporal de 3 a 4 indica un rango saludable, garantiza alta producción de leche durante la lactancia completa, maximiza la fertilidad de las vacas. Los días vacíos posparto de las vacas van a ser disminuidos o más cortos. El primer celo posparto es más temprano, mayor tasa de concepción a la primera inseminación, menor índice de celos repetidos, menor frecuencia de problemas reproductivos, menor frecuencia de casos de problemas de salud por desnutrición o por problemas metabólicos. La siguiente. Las vacas ya exageradas en condición corporal, 4.5 a 5, indican animales obesos, con alto porcentaje de grasa corporal, vacas menos fértiles, funciones hormonales inactivas, desórdenes metabólicos. La obesidad, condición corporal de 3.75 a 4, es debido a periodos secos extensos, largos intervalos entre partos, inadecuado sistema de alimentación, novillas viejas, mayores de 36 a 40 meses de edad al momento del parto. Muestran más grasa corporal disponible. La condición corporal al parto, mayor o igual a 4, moviliza más grasa del tejido adiposo. El consumo de materia seca está disminuido. Aumenta la cantidad de ácidos grasos no esterificados o NIFAS en la sangre. Tejidos periféricos utilizan los ácidos grasos no esterificados como fuente de energía. La glándula mamaria utiliza ácidos grasos no esterificados para la síntesis de la grasa de la leche. Hay una alta movilización de grasa e induce desórdenes metabólicos, cetosis, desplazamiento del lavamazo, susceptibles a sufrir de hígado graso. Este cuadro de cetosis se produce porque el hígado es incapaz de procesar la cantidad de ácidos grasos libres que le está llegando por la circulación cuando esa vaca está movilizando grasa. Entonces se producen esos cuadros de cetosis y pues lo que todos los veterinarios aquí sabemos que la cetosis es un cuadro bastante grave en nuestras vacas. ¿Ok? La siguiente. Cambios después del parto, ¿verdad? La condición corporal, estatus nutricional o balance energético, la pérdida de condición corporal a posparto genera un balance negativo de energía, indicador indirecto del estado de salud. Mide las funciones metabólicas, homeostáticas e inmunes que inciden en el reinicio de la ciclicidad ovárica posparto. Cambios en la condición corporal pueden ser utilizados como herramienta para predecir la fertilidad posparto. Los factores específicos que afectan el reinicio de la actividad ovárica, alteración del reacoplamiento del sistema o del eje somatotropina IGF-1 en el hígado, es decir, la somatotropina estimula normalmente al hígado para que produzca IGF-1. Sin embargo,
Cuando esta relación no está acoplada, entonces nosotros tenemos que se nos producen, ¿verdad?, defectos en el reinicio de la actividad de la ciclicidad ovárica. ¿Por qué? Porque al estar afectado esto, la glándula mamaria toma mucho más de la glucosa que está llegando por circulación y no está permitiendo que haya lipogénesis, y si no hay lipogénesis no hay producción de hormonas sexuales. Hay desórdenes metabólicos infecciosos, balance energético negativo de energía, insuficiencia de concentraciones de progesterona, distocia, retención de placenta. La baja condición corporal al parto y alrededor de la primera inseminación artificial resultan en bajas tasas de preñez. La siguiente. Acá tenemos en esta tablita, ¿verdad?, la lactancia durante 12 meses. ¿Ok? Vacas de primera, de segunda, de tercera y de 4 o más lactancia. Y vemos, por ejemplo, que las vacas que paren de primera lactancia con 3.15 de condición corporal, bajan la condición corporal, ¿verdad?, 2.73, 2.91, la comienzan a subir a partir del 6º mes, comienzan a llegar hasta alcanzar a los 12 meses más o menos lo que tenían para el momento del parto. Las vacas de segundo parto igualmente las bajan durante los primeros 4 meses, ¿verdad?, para comenzar a subir nuevamente después del 6º mes posparto. Las vacas de tercera o más lactancia lo bajan más o menos hasta el 6º mes, pero comienzan a subir a partir del 8º mes. Es decir, ya acá el periodo de recuperación es más largo. Y las de 4 o más lactancia, ¿verdad?, comienzan a recuperarlo prácticamente a los 10 meses posparto. Es decir, tardan mucho más en recuperarse las vacas viejas. ¿Ok? Entonces, necesitamos dedicarles más tiempo porque son vacas, ¿verdad?, que tienen una recuperación menor. La siguiente. Efecto de la condición corporal al parto sobre los cambios de la condición corporal a través de la lactancia en vacas lecheras, ¿verdad? Fíjese aquí que la condición corporal menor o igual a 4, entre 3.5 y 3.75, de 3 a 3.25 y menores de 3. ¿Verdad? La pérdida de condición corporal en las de 4, ¿verdad?, es de 1.25, ¿verdad? Y en la medida que bajamos la condición corporal, ¿verdad?, el efecto se va haciendo más notorio. La ganancia en condición corporal en ese tipo de animales, ¿verdad?, que tienen poca pérdida de condición corporal, también la recuperación es mucho mayor. ¿Ok? Pero en líneas generales, todas las vacas tienen una pérdida de condición corporal que es apreciable y que nosotros tenemos que considerar si realmente queremos manejar la reproducción de los animales. Solamente aquellas que tengan más de 2.5 van a entrar en la reproducción que nosotros esperamos. Las de menos de 2.5 definitivamente no va a haber grasa que nosotros podamos medir. Por ejemplo, yo a los estudiantes les digo que le den un masaje circular a nivel de la punta del anca o a nivel de la punta de nalga y que observen si sienten el chasquido de la grasa. Si no sienten el chasquido de la grasa, sino que sienten el hueso en la palma de la mano, quiere decir que la condición corporal está por debajo de 2.5. Si lo sienten ligeramente, es que a lo mejor está en 2.5. Y si realmente lo sienten abultado o que sienten que hay grasa como una almohadilla, ese animal está por encima de 3. ¿Okay? Con la práctica, pues ellos se van acostumbrando y va a llegar un momento en que definitivamente pueden evaluar perfectamente la condición corporal. Siguiente. El profesor González de Stagnaro, ¿verdad?, hizo un trabajo y él evaluó cuando la condición corporal era muy baja, de 1, la de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y más de 4. Él evaluó, ¿verdad?, el intervalo parto-servicio, ¿verdad?, y observó que las que tenían el menor intervalo parto-servicio fueron las que estaban en condición corporal de 3 a 4. Que la fertilidad al primer servicio, ¿verdad?, la más alta era la que estaban entre 2 a 3, ¿ok? Y que el porcentaje de vaca a los 100 días posparto vacía, la de 1, el 80% no quedaban preñadas. Y las que el porcentaje fue menor
fue la que la condición corporal era entre 3 y 4. Y por supuesto la producción de leche de esos animales de 3 a 4 también fue la mayor. Eso nos dice a nosotros que definitivamente desde hace mucho tiempo atrás se vienen estudiando estos aspectos y hoy en día pues sería maldad la nuestra como asesores a nivel de finca si no ayudamos a que nuestros productores realmente utilicen estos materiales. La siguiente. Es la misma curva de la lactancia, ¿verdad? Simple y llanamente quiero destacar ahí lo que es los primeros 30 días posparto, ¿verdad? Todo lo que es lactancia temprana hasta que la vaca llega alrededor de 150 días posparto. Ese periodo es cuando la vaca produce la mayor cantidad de leche. Se estima que alrededor del 70% de la leche que produce la vaca ocurre durante ese periodo y que el resto, el 25% de la producción de leche total de la lactancia va a ocurrir en lo que nosotros llamamos la cola de la lactancia. Ahí nosotros podemos ver cómo asciende la producción de leche, ¿verdad? Los primeros 40, 70 días posparto para luego comenzar a disminuir gradualmente. De la misma forma, cómo aumenta el consumo de alimentos, ¿verdad? En la medida que la vaca va saliendo del balance energético. Pero ahí es importante ver que los días abiertos pueden ir hasta 90 días sin que me afecten, ¿verdad? El ciclo productivo de la vaca. ¿Ok? Si se me pasan de 90 días, definitivamente me va a afectar el ciclo productivo de la vaca porque se me va a alargar la curva, la cola de la curva, y esa es la parte donde la vaca da menor cantidad de leche cuando va de la mitad de la lactancia hacia el final o cuando llega hasta el periodo seco. Nosotros necesitamos vacas preñadas y para tener vacas preñadas definitivamente tenemos que enfocarnos en cuál es la alimentación de las vacas durante, ¿verdad?, los primeros 90 días posparto, que es cuando la vaca tiene los más altos requerimientos nutricionales. Ahí es cuando tenemos que retar las vacas para que alcancen su mayor nivel de producción y para que se nos preñen en el menor tiempo posible. La siguiente. El metabolismo de los lípidos durante el periodo seco y la lactancia. Hay cambios en el metabolismo de los lípidos. En la preñez, el control es endocrino. ¿Ok? Lipólisis y lipogénesis, ¿verdad? Y la lipogénesis totalmente activa. Es decir, durante el periodo seco, la lipogénesis o almacenamiento de grasa es activo. Hay aumento de las reservas de tejido adiposo. La respuesta de tejidos correspondientes a hormonas clave está alterada. Favorece la lipólisis y disminuye la lipogénesis para comenzar el parto. Optimiza la movilización y utilización de los ácidos grasos no esterificados y mantiene el equilibrio fisiológico. Durante la lactancia, el inicio de la lactancia, la lipólisis es activa. Usa el tejido adiposo como fuente de energía metabolizable. La lipogénesis está inhibida. Los cambios son regulados fisiológicamente y no nutricionalmente. Es decir, yo no puedo controlarlos. ¿Ok? Durante el primer mes que la vaca pare, no puedo evitar la lipólisis de ninguna manera porque es fisiológica. ¿Ok? Ahí la vaca está respondiendo a la somatotropina. Y al responder a la somatotropina, ¿verdad?, responde al sistema nervioso central, yo no lo puedo controlar. ¿Ok? Ese control es homeorrético o teleoforético. El control genético para proteger funciones fisiológicas, producción de leche y reproducción viable, si la partición de nutrientes es adecuada para satisfacer la demanda. Es decir, si la nutrición no es adecuada, nunca va a satisfacer la demanda, y si no satisface las demandas, a lo mejor produce leche, pero la condición corporal se nos cae en pique su amor y no va a haber reproducción. La siguiente, Mario. ¿Ya? Cuando hay balance negativo de energía en las vacas lecheras, ¿verdad?, ¿qué función fisiológica está activa? La síntesis de leche, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de la glucosa y el metabolismo de proteínas. ¿Cuáles cambios ocurren? Para la síntesis de leche hay aumento de nutrientes, del uso de nutrientes, de la glucosa. ¿Dónde ocurre eso? En la glándula mamaria. Hay aumento de la lipólisis y disminución de la lipogénesis. ¿Dónde ocurre eso? En los lípidos, en el tejido adiposo.
Hay aumento de la gluconeogénesis hepática, aumento de la glucogenólisis, disminución de la oxidación de la glucosa y aumento de la vectooxidación de los lípidos. En el metabolismo de proteína hay movilización de reservas proteicas, músculo y proteínas, sobre todo si la condición corporal es muy baja, que ya no le queda grasa al animal, entonces va a comenzar la movilización del tejido muscular. Y cuando se moviliza el tejido muscular, la situación es grave, porque cuesta mucho volverlo a recuperar. La siguiente. Los cambios metabólicos en el balance negativo de energía. La respuesta inmune está deprimida. Aumentan las concentraciones séricas de ácidos grasos libres, beta-hidroxibutirato, proteína en la fase aguda. Hay problemas de salud, menor producción de leche, reducción tasa de concepción, disminuye el retorno a la ciclicidad ovárica los primeros 60 a 90 días postparto, aumentan los problemas de desarrollo del embrión después de la primera inseminación artificial. Ahí normalmente, si las vacas no están recibiendo la cantidad de ácidos grasos esenciales que puedan favorecer, ¿verdad?, la viabilidad de ese embrión, entonces pues el embrión va a sufrir defecto o aborto de ser posible. Ahí es donde se recomienda, ¿verdad?, que la grasa sobrepasante, si es de calidad, se comience a utilizar, ¿verdad?, durante 30 a 40 días antes del parto para evitarnos esa situación. Así. Cambios en el metabolismo de los lípidos. La homeostasis y homeoresis, ¿verdad? La homeostasis es sensible nutricionalmente, mientras que la homeoresis no es sensible nutricionalmente. Están asociados al consumo de materia seca y al consumo de energía metabolizable. Depende del estado fisiológico, de la regulación y coordinación del consumo de energía metabolizable y de la partición posabsortiva de los nutrientes. Fíjense que acá no es prácticamente no dependiente de la nutrición, pero sí utilizando los factores nutricionales. La respuesta de los tejidos correspondientes a las hormonas clave, somatotropina, insulina, adrenalina, noradrenalina, está alterada. Favorece la lipólisis y disminuye la lipogénesis. Optimiza la movilización y utilización de los ácidos grasos no esterificados y mantiene el equilibrio fisiológico. De 3 a 8 semanas posparto, la pérdida de condición corporal, ¿verdad?, genera el uso de los ácidos grasos no esterificados, debido al que el efecto del mérito genético para la producción de leche y el consumo de energía metabolizable sobre las enzimas lipogénicas y lipogénicas está activado. El ambiente nutricional adecuado, balance energético es positivo, no hay movilización de tejido. La lactancia inicial, la lipólisis es genéticamente controlada, homeoresis. El consumo de materia seca, de energía metabolizable, controla la lipogénesis, eso es homeostasis. Es decir, si hay mucho consumo de materia seca y consumo de energía, va a haber lipogénesis, no va a haber lipólisis. La siguiente. Durante la lipólisis, al inicio de la lactancia, ¿verdad?, en el tejido adiposo, recibe la acción de una hormona sensitiva lipasa. Normalmente hay un CAMP que trabaja como segundo mensajero que activa el pirilipin, que es otra hormona, e hidroliza los ácidos grasos en la posición 1 y 3 del triglicérido. Los ácidos grasos restantes vuelven a recibir la acción del pirilipin, ¿verdad?, y producen ácidos grasos no esterificados más glicerol. Esto es lo que ocurre durante el proceso de lipólisis, ¿verdad?, en el tejido adiposo por efecto, pues, de la somatotropina, porque esta hormona sensitiva lipasa es activada por la noradrenalina y la adrenalina, en primer lugar por la noradrenalina y en segundo lugar por la adrenalina respectivamente. Los acné van a la circulación y el glicerol también va a la circulación, pero los acné son utilizados, ¿verdad?, por los tejidos diferentes a la glándula mamaria y diferentes al sistema nervioso central, mientras que el glicerol va al hígado y es resintetizado y es utilizado para la resíntesis de glucosa. La siguiente.
La tasa de vectooxidación de los ácidos grasos aumenta durante el balance energético negativo, debido a una menor concentración y menor sensibilidad del malonil-CoA a su inhibidor azoteico. El malonil-CoA decrece su concentración durante el balance energético negativo, cuando la relación insulina-glucagón es baja y la lipogénesis está limitada. Cuando la movilización de ácidos grasos de los adipocitos es acelerada, las células hepáticas convierten el exceso de acetil-CoA en cuerpos cetónicos, acetocetoácido y beta-hidroxibutirato. La rata de formación de cuerpos cetónicos es directamente proporcional a la rata de oxidación de los ácidos grasos y por ende la conversión del acetil-CoA a cuerpos cetónicos es superior, ¿verdad?, que la beta-oxidación, y este proceso es menos eficiente energéticamente. La cetosis es una importante fuente de energía para las vacas al inicio de la lactancia, ¿verdad?, cuando el 80% de la glucosa disponible es dirigido a la glándula mamaria y a órganos vitales como el sistema nervioso central. La siguiente. ¿Cuáles son los factores fisiológicos que regulan el metabolismo de los lípidos? En primer lugar tenemos la hormona de crecimiento o somatotropina, ¿verdad? Es secretada por el lóbulo anterior de la glándula pituitaria, coordinador homeorrético del uso de la energía. Es decir, es la somatotropina quien regula el metabolismo energético. La concentración máxima ocurre al momento del parto. Favorece la liberación de energía de los depósitos adiposos. Aumenta la respuesta lipolítica a las señales de beta-adrenérgica. Modula la acción de la insulina. Regula los procesos de tejido adiposo, aumentando la respuesta a los estímulos lipolíticos. Inhibe la entrada de glucosa a los adipocitos, siendo este el efecto de redistribución de nutrientes fuera de los adipocitos. Es decir, esto nos está indicando que es la hormona de crecimiento la que definitivamente está relacionada al metabolismo energético y básicamente al metabolismo de los lípidos. De no haber somatotropina, la insulina producida en el páncreas, ¿verdad?, activaría el ingreso, ¿verdad?, de grasa al tejido adiposo. Pero la somatotropina a través de la IGF-1, la noradrenalina y la adrenalina inhiben a la insulina porque ocupan los receptores de insulina, ¿verdad? Y al ocupar los receptores la insulina está totalmente inhibida. La siguiente. Okay. El mayor efecto de la hormona de crecimiento sobre el metabolismo del tejido adiposo aumenta la respuesta lipolítica a las señales beta-adrenérgicas, estimula la acción de la hormona lipasa sensitiva para la lipólisis y reduce la reestirificación de los ácidos grasos en el tejido adiposo. Modula la acción de la insulina regulando la actividad de la enzima proteica quinasa que estimula el consumo de energía para el metabolismo lipídico por acción de la enzima aponectina. La hormona de crecimiento en los rumiantes directamente regula los depósitos de tejido adiposo, aumentando la respuesta a los estímulos lipolíticos, atenuando la respuesta lipogénica de la insulina, inhibiendo la entrada de glucosa a los adipocitos, siendo este el efecto de redistribución de nutrientes fuera de los adipocitos. Modula la acción de la insulina regulando la actividad de la enzima proteica quinasa que estimula el ingreso de la glucosa al adipocito para el metabolismo lipídico por acción de la enzima aponectina. Esto es lo mismo. Siguiente. Dele, ¿no? ¿Cuánto? Dice que sí es la última, ¿verdad? No creo que hay una después de eso. Ok, bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Qué me faltaba ahí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Básicamente, dígame. Sí. No, mi pregunta es sobre su primera examen. Ok. Cuando habló de los mecanismos del control del consumo,
En la segunda decía retención en el tracto intestinal. Tracto gastrointestinal. Ajá. Dijo que cuando los pastos están Maduro, pasados, fibroso. maduros, tienen más tiempo en el rumen. Correcto. Y mencionó un proceso para hacer que, o sea, como tienen más tiempo en el rumen, la vaca come menos. Entonces digo, mencionó un proceso que podríamos utilizar para acelerarlo, Claro, nosotros podemos amonificar. Amonificar, es decir, podemos tratar esos pastos, ¿verdad?, envejecidos con amonio o con urea, ¿verdad?, para reventar la fibra y permitir que los componentes digestibles sean aprovechables por el animal. Eso sería en caso de ser cosechado. ¿De ser? Cosechado. Sí, usted puede, necesariamente tiene que cosechar el pasto, ¿verdad?, para poderlo amonificar. ¿Ok? Al amonificar usted va a aumentar la digestibilidad de ese forraje. Y al aumentar la digestibilidad del forraje está aumentando el consumo de energía. Leche envejecido. Sí, eso no importa. Dígame. Al hacer el silaje, yo como eso lo hago, para el verano, le agrego melaza, en un término más o menos un 50%. ¿Qué tal tiene o es rentable agregarle harina de maíz o urea, el que te digo, las tres cosas, o es conveniente que agregue una sola? Porque entiendo que lo que se necesita para acelerar el proceso De fermentación. Usted lo va a consumir pronto, pero cuando uno lo va a dejar 5 o 6 meses guardado en el residuo, ¿qué efecto tiene? ¿Me es suficiente la melaza o debo agregarle también El lactobacilo. No es necesario agregarle la lactobacilo. Eso va a depender del forraje que usted esté ensilando. ¿Ok? Porque cada forraje es un proceso diferente. ¿Entiendes? Si es pasto normal, supóngase una mombaza, un paredado, ¿verdad?, usted lo puede encelar, y ya el hecho de ponerle harina de maíz, usted está aumentando el proceso fermentativo, ¿verdad?, que va a ocurrir en ese forraje, pues. Y ahí está mejorando la calidad de ese silo, ¿verdad? La melaza no tanto como la harina de maíz, ¿verdad?, porque la melaza se fermenta violentamente y al fermentarse ahí no queda nada, ni residuo. Mientras que en la harina de maíz quedan ácidos grasos volátiles, ¿verdad?, que van a ser utilizados. Ahí funciona mucho mejor la harina de maíz que la melaza, ¿verdad? otra pregunta? Yo no la he hecho en el momento del silaje, pero la agrego cuando lo voy a sacar. Yo diría que los dos efectos son buenos. Lo importante es que usted tenga presente lo que está haciendo. Pues si lo coloca en el momento de hacer el silo, usted está mejorando la calidad. Por ejemplo, el señor Fuad, que hizo unos silos de pasto paredado, ¿verdad? Se le colocó harina de maíz. Conseguimos que la energía metabolizable en ese material ensilado era de 2.85 megacalorías de energía metabolizable. Eso es prácticamente un alimento concentrado. ¿Okay? Ningún forraje vamos a conseguir a nivel de campo con esa energía metabolizable. ¿Me entiendes? Eso es excelente. ¿Okay? Ellos utilizaron, dependiendo de la cantidad de pasto que iban cosechando, le echaban la proporción, dependiendo de los kilos que tenía la carreta, era la cantidad de harina que le iban colocando al pasto. Habría que preguntarle a ellos qué cantidad le colocaron en ese momento, ¿me entiendes? Porque las carretas de ellos meten más de 1 tonelada, meten como 10 toneladas cada carreta de esas. Entonces, pues son carretas muy grandes, pues. Y los silos son bastante grandes. Pero todo eso es viable, ¿me entiendes? Porque usted lo que va a ir es ayudar el proceso de fermentación de los carbohidratos del forraje, simple y llanamente. Esa es la idea que está viendo. Dígame.